Hola, en este vídeo vamos a aprender cómo funcionan los formatos condicionales de Excel. Ya hemos visto en algún vídeo anterior las condicionales de Excel. Las condicionales de Excel son unas funciones que actúan de una manera o de otra dependiendo de si se cumple una u otra condición. Pero con las funciones condicionales lo que no se puede hacer es cambiar la apariencia, por ejemplo, de una celda o de un rango de celdas. Con los formatos condicionales que vamos a ver hoy, sí que vamos a poder hacer ese tipo de cambios en las celdas que cumplan alguna determinada condición y de hacer que sea mucho más visual el resultado. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos una lista de unos productos con un código, una familia, etcétera. Vamos a suponer que yo quiero ver aquellas celdas de los rangos unidades que estén por encima de una cantidad, quiero verlas de un color distinto, para que visualmente me resulte más sencillo detectarlas. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer es seleccionar el rango o rangos sobre los cuales yo quiero aplicar ese formato condicional, por ejemplo, estos dos, y dentro de la ficha inicio me voy donde pone formato condicional. Pinchamos y vemos que aparecen una serie ya de reglas preescritas o condiciones preescritas en las cuales yo me puedo basar. En el primer bloque que pone resaltar reglas de celdas, vemos que aparecen que es mayor que sea menor, que sea entre, igual, etcétera. Vamos a probar unos cuantos. Por ejemplo, vamos a hacer que nos muestre Excel de una manera distinta aquellas celdas, aquellos valores que sean mayores de 500. Entonces vengo aquí, elijo es mayor que, pongo la cantidad que yo quiera y aquí donde pone con, Excel nos va a mostrar una serie de formatos de celdas ya prehechos de manera que lo puedo aplicar directamente. Por ejemplo, en este caso vamos a poner que sean de relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Aceptamos y podemos comprobar que aquellas celdas del rango que yo tenía seleccionado que cumplan esa condición, que estuvieran por encima de 500, han cambiado su aspecto. Es fácil comprobar que si cogemos ya una de esas celdas que ya estaban con valor, pero se lo cambiamos, y por ejemplo a esta le ponemos un valor que suponga un cambio y por lo tanto estar dentro del rango que debe tener otro aspecto, automáticamente me lo cambia. Y al revés, una celda que ahora mismo tiene el formato porque está por encima de 500, si la bajo el, el valor y se lo reduzco, se queda con el formato original. ¿Se pueden aplicar más de un formato condicional a un mismo rango? Pues sí, claro que sí, siempre y cuando no pongamos condicionales que entre sí se contradigan. Para ello vamos a coger otra vez el rango, el primero y el segundo rango, pulsando la tecla control se pueden seleccionar varios rangos simultáneamente, volvemos a formato condicional y en este caso le vamos a decir que sea menor de 500. Vamos a ponerle menos de 500 y en este caso vamos a ver también que no solamente puedo utilizar los que ya están prehechos, sino que puedo elegir un formato personalizado. En un formato personalizado puedo hacer y cambiar todo. Por ejemplo, el relleno, ponerle un color, puedo ponerle bordes, puedo ponerle una fuente concreta, pues una fuente en negrita, con un color, pues a lo mejor en color blanco, incluso el formato del número por si quisiera ponerle algún formato como pueda ser de moneda, pueda ser decimal, etcétera. Le daría a aceptar, acepto y ahí veo que las celdas que cumplían ahora la condición de que estaban por debajo de 500 han aparecido con ese otro color. Se puede aplicar también, por ejemplo, cuando hay textos y queremos comparar textos. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el rango donde está el código del producto. Quiero que me destaque todos aquellos que contengan un número 2. Y aunque diga número 2, si he dicho texto, porque al ser que en esta celda contiene texto, para Excel
considera que la celda, su valor es textual. Así que he seleccionado el rango, me vengo a formato condicional, donde pone resaltar reglas de celdas, le digo qué texto que contiene, vamos a poner aquí el número 2 y en este caso vamos a decirle, por ejemplo, que nos lo ponga con un color verde, aceptamos y vemos que todas las celdas que tienen un 2 en ese rango seleccionado ha aparecido de otro color. ¿Qué más cosas se pueden hacer con los formatos condicionales? Si no queremos poner muchas reglas o definirlas una a una, Excel tiene una opción donde ya hay unos preformatos hechos que se aplican de una manera automática. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el rango de precio. Vamos a seleccionar tanto una columna como la otra. Me vengo a formato condicional. Y aquí donde pone barras de datos, vemos que en cuanto pasemos el ratón por encima van a aparecer al lado del número que contiene el valor de la celda unas barras, en este caso de color azul, que van a ser más o menos grandes dependiendo del valor numérico que contengan. Puede ser de diferentes colores, como vemos aquí, o también podemos utilizar escalas de color para aparecer con diferentes colores dependiendo del número que contengan. Vemos que hay mucha variedad. Podemos hacerlo de un solo color, con tonalidades más claras o más oscuras, o de diferentes colores, como vemos aquí. También podemos hacerlo con unos conjuntos de iconos, donde, bueno, pues unas flechas nos indican si ese número está por debajo, por encima o más o menos a la altura de la media. Puede ser con círculos, triángulos, banderas, barras, tipográficos, etc. Cualquiera de estas que elijamos, por ejemplo, la primera, estos iconos que está mostrando están basados inicialmente en unas reglas que Excel está aplicando automáticamente, pero que nosotros podemos cambiar. ¿Cómo? Venimos a formato condicional cuando tenemos todo seleccionado y donde pone administrar reglas, vemos que esta es la que nos está aplicando, conjunto de iconos, le digo editar regla y aquí puedo cambiar cuando quiero que aparezca la flecha verde, cuando quiero que aparezca la flecha amarilla o cuando quiero que aparezca la flecha roja. De esa manera haríamos totalmente personalizable nuestro formato condicional. Por último, voy a borrar todos los formatos prehechos. También se puede aplicar un formato condicional cuando, por ejemplo, quiero que se marque más de una celda con una apariencia concreta basándome en una sola condición. Me explico. Vamos a imaginar que yo quiero que todo este rango de celdas de aquí aparezcan con un color de fondo concreto cuando el valor de unidades sea superior a 400. En este caso, lo que hago es seleccionar todo el rango, me vengo a formato condicional, le digo nueva regla y dentro de las que hay aquí hay una opción que pone utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. En este caso, lo que hago es colocarme en este bloque donde pone dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera y pongo la fórmula como si la pusiera en Excel, es decir, pongo igual, pongo la celda mayor 400. Esa es la condición, me vengo a donde pone formato y le voy a decir que el relleno para ese caso sea de color rojo oscuro, acepto, vuelvo a aceptar y veo que a toda esta fila le he aplicado ese color porque en esta celda aquí se cumple que es más de 400. Si esta celda bajase a una cifra inferior, volvería a tener su formato o su apariencia estándar. Por último, sí que vamos a repasar que tenemos más, qué opciones más tenemos. Pueden compararse números, como hemos visto, puede compararse textos, nosotros hemos visto que contenga, pero podría ser también con el es igual a, se puede aplicar sobre fechas o incluso se puede hacer sobre valores duplicados para encontrar aquellos valores que estén duplicados dentro de un rango de datos. Pues esto ha sido el formato condicional.
Os espero en el siguiente vídeo donde seguiremos viendo funciones de Excel.